clase virtual, que es un proceso realmente muy interesante, porque la característica del proceso es que se desarrolla en forma verbal y se desarrolla en audiencias. Está basado en un principio de oralidad primero, por supuesto, por ser un juicio oral, pues debe desarrollarse en audiencias, hay un principio de conocimiento. Todas las etapas se desarrollan el día de la audiencia. O sea, el juez señala una audiencia y ese día debería desarrollarse todas las etapas del proceso. Cuando me refiero a todas las restantes, por supuesto, ya se presentó una demanda y es en esa audiencia donde continuamos con todo el proceso. E inclusive, podría, si fuera un juez muy hábil, dictar sentencia en esa audiencia. La ley no dice que se dicte la audiencia y la sentencia en esa audiencia, dice que se dicte desde los 5 días siguientes. Dando un plazo, un juez muy hábil podría dictar la sentencia una vez lo ha hecho. Entonces, en esa audiencia se concentra todo. Cuando he hablado del proceso en general, yo les he hablado a ustedes que todo proceso tiene un inicio, tiene un desarrollo, tiene una conclusión. Todo proceso inicia con una demanda, en la actitud del demandado. Recuérdense que no siempre el demandado contesta en sentido negativo en forma expresa, sino su incomparecencia es una contestación negativa, una tácita, y entonces, pero siempre está esa actitud. Y siempre que hay hechos controvertidos, siempre que alguien afirma y el otro niega, va a haber prueba. Y posteriormente tiene que tener una sentencia. Eso lo vamos a encontrar en todos los procesos. Yo solo digo esto porque no quiero que se me vaya a complicar mucho con algunos aspectos. Si ustedes saben que hay una demanda de contestación o un juicio ordinario, déjenme volver. ¿Cuántas audiencias pueden dar un juicio oral máximo? ¿Cuántas audiencias hay máximo? ¿En qué plazo se señala la última vez? ¿En qué plazo se señala? ¿Cómo se inicia el juicio oral? ¿Cómo se inicia cualquier juicio? Con la demanda, me estoy preocupando. Miren, pues, esto no es de que yo dé un día a la clase y se olvidó. Yo trato de hacer el esfuerzo que les va a tocar ya dentro de poquito, les va a tocar lo más difícil. Y lo más difícil, esto es fácil, sentarse aquí. Bien. Nada más. 3 asuntos que se permitan en juicio oral. 3 asuntos. Muy bien. Lactancia de alimentos. ¿Cuál es arriba de ahí? A mí me gustaría que quisiera palabra ínfima, menor, alimentos, jactancia, rendición de cuentas, división de la cosa común.
El examinador se va a quedar así. Ya no lo va a preguntar más. Ese muchacho sí sabe. Le preguntan. Sí, a mí me pasaba lo mismo que a la compañera, son nervios. No, mi papá enseñándome los ríos de Guatemala, imagínense que era en primaria, segundo. Mi señor padre, decime los ríos de Guatemala. Espérame. Y estoy esperando. No me digas. ¿Cómo se llama? Yo como Mario Gordillo, me decía, él me contestaba. Pero sí me gustaría que trataran por lo menos expliqué cada juicio oral, expliqué cómo se tramita cada juicio, lo particular de cada juicio, expliqué cómo se tramita el juicio oral en general. Y si nosotros tenemos los conocimientos, yo les sugiero que ustedes están a pocos pasos, año y medio, año 8 meses. Si ustedes quieren terminar en noviembre del año entrante y meterse su privado despuesito, que normalmente algunos salen con ese ímpetu. Uno dice, yo me voy a meter en privado, ya en enero no se estudiar, el año que cierra. Otros dicen, no, yo voy a tomar un año sabático, y ese año sabático se convierten en 20 años sabáticos. Ya no se meten. Es decir, perdemos el impulso. Ustedes en enero se van a ir a estudiar su privado. No crean, se van a dar cuenta que no saben nada, porque lamentablemente ya hemos pasado 5 años y hay que retroceder, porque cualquier cosa nos van a preguntar ese día. Y el examinador, buena gente, tal vez, no de cosas muy sencillas, tal vez, pero un examinador que quiere saber que ustedes sí saben, les va a proponer un caso, les va a decir qué van a hacer, qué medio de impugnación lo van a hacer, en qué tiempo lo van a hacer, qué requisitos tiene ese medio de impugnación. Son abogados. Es decir, ustedes ya van a estar dentro de poco en su oficina y su cliente no va a llegar. Miren, sencillo, ¿cómo se tramita? Miren, no lo sé todavía, pero bueno, mañana le cuento. Ese día no le va a agarrar confianza, no le va a tener confianza. Entonces, tratando de resumir, un juicio oral, o lo que sea que es novedoso, tiene la característica que es verbal y se desarrolla en audiencias principios de concentración. Entonces, ¿qué he explicado de eso? Que su demanda puede ser verbal, puede ser escrita, y todos los actos pueden ser verbales o pueden ser por escrito. Cuando el juez le da trámite a esa demanda, lo que hace es señalar una audiencia. No emplaza, no dice emplacemos al demandado por 9 días, porque señala una audiencia. De hecho, está emplazando. Está diciendo, mire, quiero que el demandado venga a esta audiencia ese día. Si usted no viene a la audiencia, va a ser rebelde. Entonces el demandado no tiene un tiempo, pero sí tiene una audiencia en la cual él debe comparecer con su respectivo medio de prueba, igual que el actor. Como la ley no dice el tiempo para señalar esa audiencia, un juez la puede señalar en 20 días, en un mes, en un año, dependiendo de su agenda. Pero lo que la ley exige es que eso se notifique con cierta anticipación. Y la anticipación es que entre el acto de la notificación y esa audiencia, por lo menos haya 3 días. Pueden ser 4, 10, un mes, un año. Imagínense ustedes que hoy le notifican a ustedes una audiencia para el 20 de abril del año 2016. Dentro de 2 años. La pregunta es, ¿hay 3 días de por medio? Hay como 600 días de por medio. Lo que no podemos hacer es notificar una audiencia que va a ser mañana, hoy. O una audiencia que va a ser pasado mañana, hoy. O que va a ser el día viernes, hoy. Porque si fuera el viernes y hoy notificas, solo tenemos el miércoles y jueves de por medio. Entonces la ley exige 3 días de por medio. Si
Si se cumple con esos 3 días, la audiencia se lleva a cabo y es legal. Si no se cumplen con esos 3 días, el juez no podría llevarlo a cabo, porque sería ilegal. Ya con ese día de la audiencia, lo que hace el juez es, aparte que hay que identificar a las partes, aparte que hay que puntuar, ya he tratado de inculcar eso en ustedes. Aquí no es hora de chopina. Ustedes van a un funeral, el muerto no se va a ir. Van a una fiesta, de repente llegan a la mejor hora, pero en una audiencia, un minuto tarde, y la otra parte se va a encargar que ustedes no ingresen a la audiencia. Y el juez no los va a dejar ingresar a la audiencia. Entonces hay que estar media hora antes, ir con el documento de ustedes de abogados, su cliente con el documento de identificación, llegar con el juez lo va a identificar el oficial y va a empezar una audiencia. Y lo primero que va a hacer el juez en esa audiencia, lo primero, después de haberlos identificado, es intentar una conciliación. Intentar una conciliación en un juicio de alimentos, intentar una conciliación en un juicio de ínfima cuantía, en un juicio de menor cuantía, en el mismo juicio de jactancia, tal vez en la reducción de cuentas. Intentar, como una fase obligatoria, intentar la conciliación. No es optativa, no es que va a pasar esa ocasión, es que es la primera etapa. Y ahí puede terminar la juicio. Si las partes se ponen de acuerdo en un monto de la pensión, en una rebaja de la pensión, en un aumento de la pensión, se ponen de acuerdo en el monto de las cuentas a rendir, se ponen de acuerdo con que ahí termina nuestro proceso oral. Es un proceso oral que podría durar 2 semanas. Claro, con las audiencias dentro de un año, puede durar un año, pero es porque la audiencia va a ser hasta un año. Normalmente hay conciliaciones. Yo estimo que por lo menos el 50% de los procesos se concilia. Pero queda un 50% que no se concilia, porque la otra parte no está de acuerdo. Y entonces entramos, decía yo, a una etapa de ratificar la demanda, porque aunque la ley no lo dice, antes de que el otro conteste la demanda, hay que preguntarle al actor, ¿está de acuerdo con la demanda o la va a modificar o la va a ampliar? Porque si usted no la modifica, no la amplía, cerramos aquí y empieza a contestar la demanda. Entonces se llama como un acto de ratificar la demanda. Si el actor dijera, señor juez, voy a ampliar mi demanda, después usted de la audiencia decide que la amplíe y la suspende y señala otra. Porque la demanda se ha ampliado, por eso el otro tiene derecho dentro de un mes, dentro de 2 meses a contestar la demanda con su ampliación. Pero si no existe eso, entonces el demandado viene y contesta la demanda. ¿Cómo? Como conocieron ustedes su juicio final, en sentido afirmativo, allanamos. O en sentido negativo, negando. Pero que hay una característica importante y principal: las excepciones no se interponen antes, las previas, si se interponen el principio de concentración con la concentración. Entonces yo puedo plantear cualquier excepción previa, que tampoco tengo que volverlas a enumerar, ustedes saben cuáles son, las mismas de siempre, no cambian. Y esas excepciones previas se tramitan en juicio. En el juicio oral el incidente es distinto a cualquier incidente. Es un incidente muy propio del juicio oral, como también ya lo expliqué. Una vez se contesta la demanda, se interponen excepciones, medidas operatorias, se resuelven, entramos a la fase de pruebas. Es posible que en la misma audiencia, es la etapa de proposición, porque ya el actor ofreció su demanda y el demandado tuvo que haber ofrecido su contestación. Entonces se proponen los medios de prueba y el juez intenta, si física, material y legalmente puede, realizar las diligencias ese mismo día. Si por un impedimento material o legal no puede, las difiere para una segunda audiencia 15 días después. Y si todavía no puede, otra tercera y última 10 días después. Donde termine esa prueba, donde se recabe toda la prueba, la primera, la segunda, la tercera, pues tiene 5 días para dictar la sentencia. Salvo, dice la ley, que sea confesión o allanamiento, que solo serían 3 días. Eso, les decía a ustedes, no tiene mayor relevancia el tiempo ahí, pero bueno, pero sí lo dice la ley. Ese es el juicio oral. ¿Qué tenemos que manejar nosotros? Ese trámite. Claro, pero también eso no se tramita en el juicio oral. Porque si el día de mañana, vamos a ir más corto, el día de mañana en el privado, y un poquito más lejos, el día de mañana en su oficina, le pregunta a usted qué haría en X caso, ese caso usted lo encuadra dentro de los casos que ustedes ya conocen, que tienen trámite especial, como el juicio oral, como podemos hablar hoy, el juicio sumario. Si no encuadra ahí, entonces es un juicio ordinario. 3 opciones tenemos. Alguien dirá, y el arbitraje se caracteriza porque existe un acuerdo previo a que este asunto se tramite ahí. Si no existe ese acuerdo previo de las partes,
se llama acuerdo arbitral, no va a haber arbitraje. El arbitraje va a ser de cualquier asunto, de la mayoría de los asuntos, si las partes se pusieron de acuerdo a través de un acuerdo arbitral a tramitarlo en arbitraje. Pero de ahí tres opciones tenemos: en un juicio de condición, no de ejecución, de condición. O es juicio ordinario, o es juicio oral, o es juicio sumario. Yo siempre he bromeado con ustedes, y les digo, no sé qué, que ellos digan ordinario, pero fíjense que es bien interesante. La mayor cantidad de procedimientos que se tramitan en los tribunales civiles o de familia no son ordinarios. Aunque el ordinario es la vía normal, ordinario es lo que menos hay. Porque la mayoría de asuntos que normalmente surgen con controversias tienen trámite especial. Una desocupación, un inmueble, un juicio sumario, un juicio de alimentos, un juicio oral. Entonces la mayoría, normalmente ustedes van a un juzgado civil, revisan el libro y encuentran que hay un ordinario y un montón de sumarios y algunos más orales, lo que vamos a ver ordinarios. Que aunque es el procedimiento general, normalmente se aplica para cosas de mucha gravedad, diría yo, por ponerle una terminología, algo como de mucha importancia. Entonces, importante, tener a la vista ustedes en su memoria que se tramita en juicio oral, que se tramita en juicio sumario. Y si no está, es un juicio ordinario. ¿Cómo se tramita el juicio ordinario? Pues creo que ya lo manejan ustedes. ¿Cómo se tramita el juicio oral? Pues son en juicios orales, en procedimientos en audiencias, y casi hay alguno que otro cambio. Por ejemplo, en el juicio de ínfima cuantía, que es el cambio importante del juicio de ínfima cuantía, que no son 3 audiencias sobre una, que no es condena impostas, ni se grava en honorarios, porque la cuantía es muy baja. Recuérdense que la ínfima cuantía son 10.000 quetzales, eso quedamos. Y hoy 18.000 para juicios de familia. Pero el procedimiento es muy corto, se señala la audiencia, una audiencia, y si el demandado no llega, preverde, confiesa. En un juicio de menor cuantía, es el procedimiento que ya expliqué oral, si el demandado no llega, niega. En un juicio de alimentos, hay una cuestión condicional, se puede tramitar asuntos de aumento, rebaja, de extinción, suspensión de alimentos, fijación, y cuando es de fijación hay una pensión provisional. En el juicio de alimentos no hay que pagar por garantía por las medidas cautelares. Es un juicio oral, otras audiencias. El juicio de rendición de cuentas igual puede ser un juicio de 3 audiencias, en que se caracteriza que el juez apercibe al demandado a que rinda cuentas en la primera audiencia. En el juicio de jactancia, apercibe al demandado a que declare si es cierta o no es cierta la jactancia en la primera audiencia. Pero todo lo demás son hasta 3 audiencias. Y tal vez el único juicio que se nos sale completamente de la tangente es el juicio de uso de la cosa común. Porque recordarán ustedes que en esa audiencia solo se llega a nombrar un notario partidor. O sea, la audiencia, yo recuerdo una audiencia donde yo era el abogado de la parte actual y la parte mandeba con aquella cantidad de pruebas documentales. Y en el momento que no hubo ningún acuerdo, él dijo: mire, señor, yo no voy a hacer ningún acuerdo, yo vengo aquí a contestar la demanda en sentido negativo. Y después le digo: mire, es que aquí no es para contestar la demanda, aquí es algo para que se pongan de acuerdo de un notario. ¿Qué notario creen ustedes que puede ser el notario partido? Y no la participación es asombrada. Claro, ¿por qué razón? Porque la copropiedad es voluntaria. Si ustedes están en copropiedad es porque quieren estar, y si no quieren estar se pueden salir. Pero cuando la otra parte no los deja salir porque no quiere darle su parte, porque no quiere comprarle su parte, porque no, ustedes van a un juez y el juez va a ordenar la división. Esa división se va a ordenar. Por ejemplo, usted pensará: bueno, pues es un bien que no se puede dividir, no se va a rematar, pero se va a dividir. Hay que afinar la copropiedad. ¿En qué caso no se puede dividir un bien? Bueno, si hubiera un pacto de división. Ustedes recordarán cuando hubieron la copropiedad que los copropietarios pueden hacer un pacto de no dividir, un pacto de división que dura ¿cuántos años? Máximo. Todo lo que estoy diciendo yo que todo me hace los canales, sí, así es cierto. ¿Cuántos años es el pacto de división máximo? ¿Vieron? Y les falta año y medio. Y cuando ustedes estén, el día que cierren, van a decir: vamos a ver, pregúntame. Dice: ¿qué es persona? Persona. Atributo de la personalidad, tampoco sé. Dime los derechos reales de mero goce, no sé qué son. Los derechos reales de garantía, menos goce. Clases de sucesión no existen. Contratos de
Bueno, es cuando las partes copropietarias deciden que no van a ir durante cierto tiempo. Ah, cierto. ¿Cuánto tiempo es? Puede ser. Como les digo, como economistas, a mí no, porque yo voy a saber qué hacer. Pero un cliente les va a creer, aunque no es valedero. Creo que son 3 años el pacto de indemnización. Una propiedad no se puede vivir si las partes hubieran decidido no vivir por 3 años. ¿Qué se puede renovar? Se puede renovar por 3 años, por un tiempo más. Ahora, ¿qué copropiedad no se puede vivir? La copropiedad forzosa, que es una excepción a la regla. La copropiedad es voluntaria, pero se vuelve forzosa porque la ley es forzosa. Se da, decía yo, en 2 figuras que ustedes ya conocen: la propiedad horizontal y la medianería. La propiedad horizontal, un bien un edificio de más de 2 niveles que tiene áreas comunes y áreas privadas. Quien vive en un condominio no va muy lejos. Quien conoce edificios multifamiliares de la zona 3, quien conoce los edificios del Bambi, en cualquier lugar, ¿qué pasa? Los dueños son dueños de su apartamento, pero son copropietarios de las gradas, del jardín, del parqueo, de los elevadores si es que hay. Entonces esa es copropiedad forzosa, porque no podríamos dividir los elevadores y quedarnos sin elevadores porque los dividimos, o dividir las gradas. ¿Por dónde bajo yo si las gradas ya no son mías? Pero es una copropiedad forzosa igual que la medianería. Conclusión, resumo y termino, juicio oral. No se queden con el código, agarren su código, pregunten, vean las cuestiones, porque yo les digo, falta poco. Y les he de decir algo, me pasó a mí, hace más de 40 años, me pasó, les va a pasar a ustedes. Y eso que nosotros recibíamos clases todos los días, las 5 cursos, de lunes a viernes, 45 minutos de cada curso. Y sin embargo, les he de decir, salimos débiles. No voy a decir lo mismo con ustedes, que lamentablemente, ustedes cuando no les competen a ustedes, la actividad de ustedes académica es más difícil, más complicada. Y lo estoy comprobando yo. Como les digo, que les tienen un objetivo son ustedes, yo no. Y tampoco crean que son malintencionados. No, yo voy a hacer que todos pierdan, esa no es mi intención. Preguntas de falso verdadero, de opción múltiple, pero si alguien no estudia, no va a saber cuántos días tiene entre la primera audiencia y la otra, cuántas audiencias hay, cuántos testigos puedo proponer en juicio oral, hasta cuántos testigos puedo proponer en juicio oral. Todos se quedan callados. ¿Hasta cuántos testigos puedo proponer en un juicio oral? ¿No? ¿Y cuántos puedo proponer en un juicio ordinario? ¿Sí? Porque no son los mismos en el juicio oral. No son los mismos, pues, si no fueran analogías. ¿Por qué? Si es lo mismo. ¿Cuántos días debe de notificarse un reconocimiento judicial en juicio oral? Antes de 3. ¿Qué puede ser objeto de reconocimiento judicial en un juicio oral? Personas, cosas, lugares. ¿En qué plazo puedo poner de falsedad un documento aportado como prueba en juicio oral? 10 días después de que la haya recibido como prueba. ¿Cómo se le pregunta al absolvente en un juicio oral? En sentido afirmativo, un solo hecho, hechos controvertidos. Es lo mismo. Pero si ustedes no se recuerdan de todo el semestre anterior, no van a entender lo que son. Pero ya, pasemos a otro proceso. El tercero, proceso de conocimiento. Este proceso de conocimiento llamado sumario, viene siendo como, sumario tiene muchas acepciones. El sumario, si ustedes ven, la Real Academia Española dice que es hasta proceso secreto. Y es cierto, aquí en la época de los años 70, 80, antes del Código Procesal Penal actual, el proceso era un proceso inquisitivo. El juez investigaba, el juez acusaba, el juez hacía todo. Y había una etapa de 15 días que se llamaba etapa sumaria, secreta. Solo la conocía el abogado defensor y el juez. No había fiscales que acusaran, el juez y abogado defensor. El sumario, pues también muchas veces es un índice. Ustedes van, el sumario de una obra es un índice. Un sumario es un resumen. Pero desde el punto de vista procesal, un sumario es breve. Es un proceso breve. Aquí lo que tenemos es un proceso breve. Solo para efecto de ejemplo, eso no lo
autor, ni lo dice ningún doctrinario. Lo dice Mario Gordillo, ¿para ejemplo? Este es un juicio ordinarito. Ordinario chiquito. Y el ordinario es un sumariote, un sumario grandote. Pero no, tienen dos nombres distintos. El ordinario, porque es el prototipo del proceso, porque es el común aplicación, y el sumario, pues es un proceso similar al ordinario, pero con plazos breves, plazos más cortos. Este proceso sumario ha existido siempre, en cualquier legislación. En cualquier legislación siempre hay un proceso principal y un sumario. ¿Para qué es el juicio breve? Para cosas que a veces necesitan brevedad. Asuntos que a criterio de los legisladores deben de resolverse con celeridad. No es lo mismo hablar de 69 días de un juicio ordinario en el papel a 32 días de un juicio sumario en el papel. Entonces, este juicio más o menos se reduce a la mitad del procedimiento ordinario. Por eso le llaman el juicio sumario, que ha existido siempre. Cuando nosotros hablamos de un ordinario y de un sumario, es algo así. Bueno, tal vez no tiene nada que ver esto, pero lo pongo de ejemplo. En el cuento de la Caperucita Roja, la Caperucita Roja tenía dos caminos. ¿Y cuál agarró? El más largo. Y el lobo, el más corto. ¿Y quién llegó primero? Pues por supuesto fue el lobo. La Caperucita Roja. Nosotros aquí tenemos dos caminos. Uno largo, que se llama juicio ordinario, y uno corto, que se llama juicio sumario. Uno más largo, uno más corto. Aquí la pregunta es, bueno, yo no escojo yo cuál. No, la ley no le da a usted mucho la facultad para decir que este juicio sea este, salvo en algunos casos, como en este que voy a hablar. Pero para eso se les da un acuerdo de voluntades. Entonces, estamos hablando de un proceso similar, ordinario, donde ustedes me van a ayudar a tramitarlo, pero con plazos más cortos. Algunas características de este proceso. Primero, la brevedad. Se caracteriza por ser breve. Les digo, tiene términos a la mitad, menos de la mitad, esos 69 y son 32, menos de la mitad del plazo o los plazos que tiene regulado el juicio ordinario. 2. Tiene también, va dirigido a ciertas materias. El juicio ordinario no va dirigido a ciertas materias, es general, cualquiera. Pero el juicio sumario está determinado qué materia es objeto de para promoverse por juicio sumario. Se aplica también, se aplica también aquí en el juicio sumario por analogía todos los temas del juicio ordinario, salvo que no contravenga las disposiciones del juicio sumario. Yo voy a dar algunos ejemplos de eso. En general, este juicio es un juicio, insisto, que se caracteriza por la brevedad, por la celeridad, entre comillas. Hablemos un poco del procedimiento. Voy a preguntar, y luego que no conteste nadie más que yo pregunte, y me van a ayudar ustedes con el trámite de este proceso. Mi estimada licenciada, ¿cómo se inicia un juicio sumario? Con la demanda, pero sí, con la demanda, ¿sí? Como que dice, sí, con la demanda, correcto. Con la demanda. O sea, nosotros iniciamos un juicio sumario como cualquier juicio con la demanda. Correcto, excelente. Algunos requisitos legales de la demanda del juicio sumario. Puede ser que va dirigido el nombre del actor y del demandado, está bien, sigamos. Las pretensiones, claro. ¿Qué más? ¿Ayúdenme, licenciada? Un fundamento de derecho, por supuesto. Digo pretensiones, pero usted dice peticiones. ¿Son peticiones de trámite de fondo? ¿Algo más? Porque ya aquí el amigo dijo que cuando yo digo una demanda sumaria, le digo opuesto.
Luego tuvo que haber dicho el nombre del actor con todas sus generales, el nombre del demandado. Acá ya me dijeron que hay que poner un fundamento de derecho, hay que hacer peticiones. ¿Qué más falta? El ofrecimiento de la prueba. Ofrecimiento de la prueba, importantísimo el ofrecimiento de la prueba. ¿Qué otra cosa? Imagínense, hemos hablado y nadie ha relacionado los hechos. Los hechos consisten, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué más? Bueno, una cita de leyes, la residencia del demandado, acompañar cierto número de copias, el lugar y la fecha, la firma. Bueno, eso ya lo conocen ustedes. Yo no estoy cambiando o diciendo nada más. Estoy diciendo que ustedes ya saben. O sea, tenemos una demanda que debe cumplir con aquellos artículos 61, el 62, el 79, el 106, el 107. Pero estos son los más importantes. Entonces, cuando a mi oficina llega una persona y me enfoca los asuntos que se tramitan en esa vía, yo voy a irme a dirigir a un juicio sumario, no un ordinario, un juicio sumario. Uno dirá, bueno, es cuestión de decidir, si así fuera. Uno le dice, ¿usted qué escogería, ir por la vía sumaria o la ordinaria? Yo actor, la vía sumaria, más rápido. Yo demandado, la vía ordinaria, me da más oportunidad de prueba, más tardado, me van a juzgar más tarde. Pero no es de escoger. Es de que la ley nos dice, si es esto, es por este camino. Si es esto, es por este camino. Si es esto, es por este camino. Entonces, presentamos una demanda sumaria. Vamos a ver, ¿qué hacemos después de la demanda? ¿Qué hay después? Okay. ¿Qué hacemos con el juez? ¿Qué emite el juez? No, ¿qué emite el juez? No, el juez no notifica. El juez emite un decreto, una resolución. El juez admite o no admite para su trámite la demanda. ¿La rechaza o la admite? La ley dice que el juez rechaza. Los premios no vamos a utilizar en la práctica, pero la ley dice, si no se cumple con los requisitos, se pone rechazo a la demanda. Pero usted tiene razón, en la práctica, algunos jueces dicen, previamente a resolver que se indique tal cosa, pero lo que legalmente tiene que hacer el juez es rechazar la demanda. Lo que legalmente tiene que hacer. Pero utilizan mucho los previos para no retrasar esas demandas. Pero sí pasa. Si por ejemplo lo puso la edad, previamente resolver que el actor indique la edad, previamente resolver que sea más clara su relación de hechos o sus peticiones, por ejemplo, y la parte cumple con eso y le da trámite a la demanda. Entonces dicta un decreto, el cual por supuesto hay que identificar. En el decreto, estimado licenciado, ¿qué cree usted que debe hacer el juez? Ya con la demanda, con el que le da trámite. Por aquí hayan dicho algo. ¿Citar a las partes? ¿Perdón? ¿Citar a las partes? ¿A qué partes? ¿A las dos o solo a una? Al demandado para que conteste. ¿Cómo se llama eso? Emplazamiento. Emplazamiento. Debe de emplazar. ¿Por qué es el emplazamiento? ¿Para qué existe? Derecho de defensa. Dice la Constitución, nadie puede haber sido condenado. ¿Dónde va la condena? En la sentencia, ¿sí? Nadie puede ser condenado si previamente no ha sido citado, oído, el citar es notificar, el oír es emplazar para que se exprese, y vencido el juicio. Entonces, en la demanda voy a emplazar al demandado. Emplazamiento que conforme al juicio ordinario era de cuántos tiempos? Ordinario. ¿Cuánto? 6 no. 3. Tampoco. En el juicio ordinario. 9. En el juicio de arte 9. Pero este es un juicio breve. Y entonces está reducido a una tercera parte. ¿Cuántos días? 3. Entonces en un juicio sumario, presentada la demanda, emplazamos al demandado por 3 días.
tiene el demandado para contestar la demanda. 3 días que tiene el demandado para contestar la demanda. Vamos a ver, mi estimado colega, al final. Si notificaran hoy ese emplazamiento, ¿cuándo a más tardar tendría el demandado para contestar la demanda? 3 días posteriores, ¿no? Que sería el lunes. ¿Cuándo? ¿El lunes? ¿Será el lunes? ¿O es martes? Son 3 días. 3 días, mañana. Miércoles. Mañana, miércoles, un día. Jueves. 2 días. Viernes. Ya el lunes lo declaran usted rebelde, si lo pide otra parte. Ya el lunes usted rebelde. No es que el funcionario. Usted tiene 3 días. Miércoles, el jueves y el viernes. Ya el lunes usted rebelde. Rebelde sin causa. Entonces, hay un emplazamiento. Cuando usted, mi estimada colega, o sea, usted ve la demanda sumaria, usted ve que la demanda incumple con los requisitos de una demanda. Usted es la abogada del demandado. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es usted? Con lo que expliqué se ve incompetencia. O sea, es que me gustó, pero la que yo le expliqué, yo le expliqué que la demanda no cumple los requisitos que la ley exige. Y estoy de acuerdo con usted que es una excepción previa. ¿Cuál? ¿Quién lo ve? Demanda de qué cosa, ¿verdad? Demanda de qué cosa. En una legislación le llaman efecto de demanda, no. La nuestra se llama demanda de qué cosa. Si cuando usted ve que en esa demanda el juez que conoce es un juez de Izabal, cuando tiene que conocer un juez de Coatepec, ¿qué haría? Como de abogada defensora. No se llama falta de competencia, se llama incompetencia. No se llama falta de competencia. Si yo enumero la excepción mal, me van a rechazar. La ley tiene un nombre, incompetencia. ¿Qué defensa plantearíamos si, por ejemplo, el tiempo para plantear la demanda ya hubiera transcurrido, el tiempo que la ley exige para plantear esa demanda hubiera transcurrido? ¿Qué hubieran planteado? Excepción previa, prescripción o caducidad. Como es la acción, es caducidad. Si fuera el derecho, es prescripción. Pero bueno, qué bueno que lo saben. Qué bueno, me encanta. Qué bonito. ¿Alguien más que quiera hablar de excepciones? Ya nadie. Qué bonito. Ayúdenme usted. El trámite que hay que darle a esa excepción previa de incompetencia o la demanda cosa o la excepción de caducidad. Previa. ¿Qué trámite? ¿Qué trámite hay que darle a una excepción de incompetencia, de demanda cosa o de caducidad? ¿Qué trámite es? ¿Sí? ¿Qué trámite es? ¿El trámite de esa excepción cuál es? Ayúdenme usted, ¿qué es ese trámite? Deme todo el trámite. Pues sí, se sabe que es un 17, dame todo el trámite. ¿Cuál es? Por favor, silencio. ¿Sí? No sé si es de hecho o de derecho. Hagamos la de hecho. Hagamos la de derecho. Audiencia por 2 días. ¿Sí? Prueba por 3 días. ¿Por cuánto? ¿Por 3? ¿No? ¿Por cuánto? En 3 días. Si es de derecho, 2 días y 3. Y si es de hecho, ¿hay una prueba de cuántos días? No, 5 días, no. 8 días. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque es lo mismo. Pero lo mismo que ya se les olvidó. Lo mismísimo que ya se les olvidó. Lo mismísimo que vimos y que muchos sacaron aquí 60, 70, 80, pero ya se les olvidó. Quiero creer que es temor. Quiero creer que es un tipo de temor a equivocarse. Equivóquense. Aquí no pasa nada si se equivocan. Alguien dijo 5 días, ya hoy ya no voy a poder decirlo nunca más, porque ya aprendió que son 8. Entonces, equivóquense aquí no pasa nada. Miren pues, nadie se rió cuando no contestaron los compañeros. Y cuando contestó le aplaudieron. O sea, aquí hay que decir, nadie va a poder decir nada. Pero si lo dice y está bien, no se le va a olvidar. Bueno, entonces, esas excepciones previas
por un sentido común, vamos a decir que usted va a colegio. ¿En qué momento creo que se plantea que en un juicio sumario? Las excepciones previas. ¿En qué momento? En la contestación de la demanda. No, son excepciones previas. Juicio oral en la contestación de la demanda. Juicio ordinario desde los primeros 6 días, antes de. Si se aplica por analogía, no sería antes de contestar la Claro, y no por analogía. La ley dice que dentro de esos 3 días, en los primeros 2, puede usted plantear excepciones previas. O sea, tenemos aquí 2 días de estos. O sea, miren, pues, estoy hablando del juicio ordinario que pasamos 10 clases, pero hablando de miniatura. La demanda, la misma demanda. El emplazamiento por los efectos solo que en lugar de 6, de 9 son 3 días. Las excepciones en lugar de 6 días, en los primeros 2. De tal manera que, regresando al ejemplo, si a mí me notifican hoy, yo tengo mañana miércoles y hasta el jueves para plantear excepciones previas. Y la pregunta es, si yo planteo una excepción previa, ¿tendría que contestar el viernes? No, porque la excepción previa suspende. Es el objetivo, suspende. Entonces, entran a tramitar la excepción previa en vía incidental, en la misma cuerda, o sea, en el mismo expediente, es una incidente de sucesiva sustanciación, y después de que se resuelva la excepción previa, ya tenemos nosotros para contestar la demanda. Acá hay ciertas inquietudes. En el juicio ordinario, por ejemplo, si ustedes tienen 9 días para contestar la demanda y plantean excepciones previas, la pregunta es cuántos días restan para contestar. La jurisprudencia de los tribunales es que si ustedes plantean una excepción previa en el juicio ordinario, agotan los primeros 6 días. Eso quiere decir que cuando ya se resuelva la excepción, ustedes solo tienen 3 días para contestar. La misma jurisprudencia es acá. Si ustedes plantean excepciones previas, en los primeros 2 días agotan 2 días. Y cuando les notifiquen la ejecutoria de cualquier decisión de una excepción, ustedes tendrán solo 1 día para contestar. Un día que va a ser dentro de 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses que dure el trámite de la excepción planteada. El trámite de las excepciones son las mismas. Entonces es importante mencionar esto porque ya ustedes estaban aplicando las excepciones previas igual que en el juicio oral. Pero expliqué que en el juicio oral hay una concentración. En el juicio oral las excepciones se plantean al contestar por ese principio de concentración. Aquí son previamente. Las excepciones las mismísimas del 116 y 117. Si yo en el examen pregunto, diga usted qué excepción procedería en un juicio sumario, no anden, recuérdense lo que pasó, nada más. Lo que insisto es, pareciera que lo que vimos en el primer semestre ya se olvidó, ahora es el semestre, aquella clase ya la gané, ahora sigamos con esta, pero eso es un problema de ustedes, yo solo lo que mismo hacer eso. Ok. Una vez se han resuelto excepciones previas, una vez ya esté depurado el proceso, el demandado va a contestar la demanda. Contestación afirmativa o contestación negativa. Afirmativa, allanamiento. ¿Qué pasa si el demandado se allana? ¿Perdón? ¿Qué pasa si se allana? Sí, pero ¿qué pasa? ¿Qué proceso? ¿Qué detalles? Al allanarse se aceptan las pretensiones. ¿Qué procede? O sea, obviamos, no va a haber pedido de prueba, no va a haber pista, y una vez que hay allanamiento, se va a proceder. En caso de allanamiento, vamos a saltar todo esto y vamos a llegar hasta la demanda. Como pasa en un juicio ordinario, como pasa en un juicio oral, como pasa en este juicio sumario. Normalmente no hay allanamientos, normalmente. Porque para allanar se hubieran arreglado extrajudicialmente, pero pónganse que en cada 100 casos uno se allana. Alguien dirá, ¿y qué efectos tiene el allanamiento? ¿En qué ayuda el allanamiento al demandado? Bueno, si el demandado se allana, no lo van a condenar en costas, ¿por qué?
Si el demandado sabe que efectivamente es responsable y si se allana, no lo van a condenar en costa, ya se va a abogar las costas. Esa es una ventaja para que se haga. Pero normalmente no se da. Normalmente el demandado contesta el sentido negativo o no comparece. Si no comparece, entonces se le declara. ¿Sí? ¿Puede presentar una causa de justificación? No hay audiencia. ¿Por qué no hay audiencia? Aquí hay un tiempo. ¿Qué pasa si no se presenta en los 3 días? Tiene que ser una causa muy justificada. Por ejemplo, que haya tenido un grave accidente en esos 3 días que no le permitió contestar. Debe ser muy grave. Existe la posibilidad, pero debe ser muy grave. Él tiene 3 días para contestar la demanda y esos 3 días, amigas y amigos, son días no perentorios. Se recuerdan, ¿verdad? El semestre anterior expliqué que era perentorio, que no era perentorio. ¿Qué es lo perentorio? Lo que parece, sin ninguna gestión. La prueba de 30 días de un juicio ordinario, el día 30, ese día es el último. Punto. No hay un día 31. El término para efectuar una apelación son 3 días. Al 4.º día precluyó. Y entonces, todos los términos son perentorios cuando precluyen porque la ley así lo dice. Pero son no perentorios cuando se requiera la petición de la parte contraria para hacerlos precluir. Entonces, el juicio ordinario explicaba yo que en los 9 días del emplazamiento es un término no perentorio, que significa que ustedes tienen 9 días, pero si ustedes a los 9 días no contestan la demanda, pueden contestarla al 10, al 11, al 12, al 15, al mes. Si la otra parte no les ha pedido algo más que declare rebeldes. Lo mismo pasa aquí. Si yo tengo hasta el día viernes para contestar la demanda y no la contesté por cualquier motivo y voy al tribunal y la otra parte no ha pedido mi rebeldía, puedo contestar la demanda el lunes, el martes. ¿Quién me va a cerrar la posibilidad? La otra parte se presenta un memorial. De hecho, yo recuerdo, es un amigo mío, abogado, por supuesto, cuando era procurador, llegaba todos los días a ver si había contestación de demanda en los juicios. Él iba a un sumario, él iba al día siguiente a la notificación, al día siguiente a la notificación, al día siguiente, me revisaba y el 4.º día, a las 8 de la mañana, estaba presentando el memorial de la libertad. Y en un juicio ordinario, al día 10.º, a las 8 de la mañana, estaba presentando la libertad. Y con eso le limitaba y le cerraba la posibilidad de contestar la demanda, la posibilidad de proponer prueba, la posibilidad de cierta forma de defenderse. Entonces, este término de 3 días es no perentorio para que termine la otra parte, le dice el señor juez, declara la rebeldía. Y cuando el juez declara la rebeldía, significa en este juicio que contesta la demanda en sentido afirmativo o negativo. Fíjese que solo digo digo, entonces si es afirmativo o negativo. ¿Quién le dice que es negativo que la termina? Que dice que es afirmativo que la termina. Porque no dice nada, que es la mayoría que dice. Ni para levantar la mano, mire, el examen privado no es de levantar la mano. Afirmativo o negativo, punto. Yo digo negativo. ¿Es afirmativo? No. Bueno, afirmativo ya les dije que son 4 casos, son funcionales. La contestación afirmativa por rebeldía solo son 4 casos en juicio oral: alimentos, ínfima cuantía, lactancia y rendición de cuentas. Ahí si el demandado no llega, rebelde y acepta. Pero en todos los demás juicios, y este es igual, si no llega, niega. Y les expliqué el semestre anterior por qué se estima que la rebeldía es negación. Porque hay un principio del derecho romano viejísimo que dice que el que demanda miente. O sea, cuando usted presenta una demanda, está mintiendo. ¿Cómo convencen al juez? Que se lo demuestren. Entonces, si el juez, usted le presenta una demanda y la otra parte no llega, y el juez, como no llega a aceptar, no estaría en la posibilidad de demostrarle al juez que ustedes no mienten. Entonces, por eso es que la rebeldía, como norma general, es negación tácita. El demandado no llegó, negó. Solo en el juicio oral, en 4 procesos: regreso, ínfima cuantía, alimentos, rendición de cuentas y jactancia, su rebeldía es aceptación.
Entonces el demandado no comparece, es rebelde. Y si comparece y contesta la demanda en sentido negativo, se opone. En ambos casos hay una oposición. Excepciones perentorias. ¿Cuáles son las excepciones perentorias? Pues son aquellas, así expliqué en el semestre anterior, aquellos medios de defensa, típicos medios de defensa, que atacan la pretensión. Son ciertas circunstancias que de probarse atacan la pretensión. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una perentoria y una previa? Que en la previa es curativa, se origina la parte de procedimientos procesales y reforma. La perentoria ataca la pretensión. Las previas tienen un nombre, están denominadas. Las perentorias no tienen nombre, ustedes se le ponen el nombre. Las previas se tramitan en vía incidental, se resuelven en un auto. Las perentorias se resuelven con la sentencia, porque es la típica defensa del demandado. Ustedes quieren plantear excepciones perentorias, contestar la demanda, igual que en el juicio ordinario. Quieren reconvenir, o sea, contrademandar, al contestar la demanda, pueden reconvenir. Y hay una cosa que sí varía en relación al juicio ordinario. ¿Se recuerdan? Espero, que las excepciones previas son preclusivas y no preclusivas. ¿Cuáles son las excepciones previas preclusivas? Las que hay que plantear dentro de los primeros 6 días del juicio ordinario. Aquí también hay preclusivas, las mismísimas. ¿Cuáles eran aquellas preclusivas del juicio ordinario? La demanda defectuosa, la incompetencia, la excepción de arraigo, la falta de cumplimiento del plazo de la condición, la prestación del derecho a la obligación que se pretende hacer valer. Esas excepciones por ley hay que plantearlas en los primeros 6 días en el juicio ordinario, por ley en los primeros 2 días del juicio ordinario. Pero hay excepciones no preclusivas que se plantean acá, pero también podrían plantearse en cualquier estado del proceso. Todas las demás: prescripción, caducidad, posibilidad, transacción, falta de personalidad, falta de personería, falta de capacidad legal. En el juicio ordinario, esas excepciones que pueden plantearse en cualquier estado del proceso también se resuelven en la vía incidental y se resuelven en un auto separado. Y no, por la brevedad del proceso, si hay excepciones no preclusivas previas planteadas después de la contestación, esas hay que resolverlas en la sentencia. Es una única variable, pero es por lo corto del proceso. Entonces, las excepciones previas no preclusivas planteadas después de la contestación de la demanda deben de resolverse en la sentencia. Como hay hechos controvertidos, A afirma, B niega, entonces hay que entrar a la fase del debate. Nosotros, ¿cómo le llamamos a esa fase del juicio ordinario? Periodo de prueba. Pregunta privada. Voy a dejar en forma general porque ya no sé ni quién le preguntaba. Cada vez va a aportar mucho gracias en la cabeza. Fases del procedimiento probatorio del juicio sumario. Ofrecimiento, oposición y si ustedes buscan eso en el juicio sumario lo van a encontrar. Claro, estoy hablando que esto es parte de la prueba, de la teoría de la prueba. El actor en su demanda debió ofrecer su prueba. Si no la ofrece, pues la va a rechazar su demanda. Y el demandado en su contestación de la demanda ofreció su prueba. Ahora vamos a entrar al desarrollo, al debate, donde vamos a proponer y se va a diligenciar. Otra pregunta privada. ¿Cuáles son los 2 únicos medios de prueba privilegiados que pueden aportarse en cualquier estado de este juicio sumario? Reconocimiento judicial y declaración de paz. Eso no lo dice el juicio sumario, eso es la analogía del juicio ordinario. Entonces, en esa fase del periodo de prueba, yo voy a proponer y el juez va a diligenciar medios de prueba. Pero el tiempo se reduce. Por eso es juicio sumario, un juicio breve. En el juicio ordinario, el periodo de prueba es de 30 días. En este juicio es de 15 días. La mitad. Y aquí entran varias preguntas. Seguramente ustedes ya pensaron rapidísimo, buenos colegas. Pero esto se puede ampliar por 10 días más, igual que el juicio ordinario. Y podría ser un periodo de hasta 120 días extraordinario. No. Porque esas normas sí se contradicen a la naturaleza de la brevedad de este proceso. El proceso es breve,
y ampliar el periodo de prueba a ser extraordinario, va en contra de su propia naturaleza. Entonces esas disposiciones no se aplican por la normativa. Entonces el juicio sumario dura exactamente 15 días. Aquí, en esto podemos proponer medios de prueba directos. ¿Un medio de prueba directo? ¿Medio de prueba directo? ¿Son recursos directo? Bueno, se llaman directos por percepción. Reconocimiento judicial. Podemos proponer medios de prueba indirectos por representación a través de papeles. Por no decir documentos, para no decirles prueba documental. O indirectos por representación a través de personas. Declaración de parte, declaración de testigos. Los medios científicos, en cierta forma, parte de los documentales. O podemos presentar medios de prueba por inducción o deducción. Presunciones o expertos. O sea, los medios de prueba ustedes ya conocen esta acá. ¿Cómo se ofrece, cómo se propone un medio de prueba? ¿Cuántos expertos hay? ¿Cuántos testigos se pueden proponer? ¿Qué puede ser objeto de un reconocimiento judicial? ¿Cómo se formula una pregunta de declaración de parte? ¿Cómo se formulan preguntas adicionales? ¿Cómo se presenta el pliego de preguntas de una declaración de parte? ¿La aplican? Todo eso no está en el juicio sumario, pero así se presenta en el juicio sumario por aplicación de la analogía del juicio ordinario. Con esta explicación le doy mucha fortaleza a lo que les he dicho tantas veces. Yo no me puedo desapartar en el siguiente examen parcial en preguntar cualquier cosa que yo estoy preguntando. Yo le diga, dígame usted cómo se formula una pregunta de declaración de parte en juicio oral. Le diga, licenciado, pero eso puede ser el semestre pasado. No, es un juicio oral. Yo estoy hablando del juicio oral. Si quieren un examen del juicio oral, del trámite, son 5 artículos. No, yo no quiero eso. Yo quiero que ustedes estén preparados, insisto, para dentro de año y medio o para dentro de 2 años ya en el ejercicio profesional. Entonces, en esta fase de prueba, los mismos medios de prueba, las mismas impugnaciones, los mismos procedimientos, el mismo tiempo de anticipación para notificar la prueba, todo lo vamos a aplicar con la notificación. Termina el periodo de prueba y entonces, ¿qué etapa nos corresponde? La vista. Momento de los alegatos. El momento en que las partes van a formular sus alegatos. Aquí lo vamos a hacer una reducción. De 15 días pasamos a 10 días. Para señalar el día de la vista. Acto en el cual lo que hacen las partes es decirle al juez lo que creen ellos que pueden considerar para declarar con lugar su demanda o sin lugar la oposición del demandado y viceversa. Ese es el acto de la vista que yo les decía a ustedes, que no parece juicio oral. Una vez hice una pregunta, ¿la diferencia entre juicio oral y sumario? Que el oral no tiene vista, me dijeron, esa es la diferencia. ¿Cierto? Pero no es la diferencia, pero no tiene vista. ¿Y por qué no hay vista en el juicio oral? ¿Y por qué si hay vista aquí en el juicio sumario? ¿Y por qué hay vista en el juicio ordinario? Porque este proceso es escrito y el ordinario también. Y entonces el juez que ha recibido durante todo el proceso son papeles, memoriales, escritos. El juez es lo que ha ido resolviendo. Cuando el juez ya tiene todo el expediente de papeles, llama a las partes para que le digan ellos que creen que él debe visualizar todo ese montón de papeles y de actuaciones. En el juicio oral no. En el juicio oral las partes están en contacto con el juez en la misma audiencia. Entonces el juez no necesita traer a la vista el expediente porque ha estado en contacto con él. Por eso en el juicio oral, ustedes van que se termina la audiencia y una vez la sentencia. Pero aquí no, aquí sí hay que señalar la vista para esos alegatos, igual que en el juicio ordinario, pero con reducción de plazo. Y por último, después de la vista que viene. No, el auto para mejor fallar, ya les decía ustedes que no es parte de eso. Ahí les voy a hablar ahorita. Pero aquí son 5 días. ¿Sí lo digo? O sea, son 15, 10 y 5. Para la vista. El auto para mejor fallar no es una fase obligatoria del proceso. Es decir, el juez podría decretarla, ya les deseo, cuando sea a la vista y él traiga el expediente, diga, bueno, pero aquí me falta aclarar algo, aquí me falta un documento para aclarar algo. Y el juez, él tiene un auto para mejor fallar. Porque él cree que hay algo que no está claro y él quiere aclarar. Pero no es un atributo de que las partes pidan auto para no ver que se me olvidó una prueba, y para que ahí me incorpore.
historia, no. Por eso como hay, puede suceder. Si alguien en el examen me pone después auto para no fallar y luego la sentencia, no estaría mal. Es correcto, pero no es una etapa que se da siempre, no es una etapa obligatoria, no es una etapa. Y luego viene la sentencia. Vamos a ver, medio de resumir. ¿Qué medio de impugnación podríamos plantear nosotros en contra de un auto que resuelve una excepción previa que da fin al proceso? ¿Qué medio de impugnación podemos plantear en contra del auto de una excepción previa que le da fin al proceso? Sí, la apelación, correcto, la apelación. ¿En cuánto tiempo se plantea una apelación? 3 días. Okay. ¿Qué voy a plantear yo en contra del decreto que le dio trámite a la demanda? Una revocatoria. ¿En qué plazo? 24 horas revocatorio. ¿Qué voy a plantear yo en contra del auto mero oscuro, ambiguo, contradictorio que resolvió una excepción previa? La aclaración. ¿En qué tiempo? 48 horas. ¿Qué voy a plantear yo en contra de la sentencia de segunda instancia dictada en juicio sumario? Casación, no. Casación solo en juicio ordinario, ¿saben? Casación no, pero ojo, aquí vamos a una característica: este juicio sumario es opcional. O sea, el juicio sumario, las partes, si se ponen de acuerdo, un asunto que era en vía ordinaria, si se ponen de acuerdo, por escrito, pueden plantear ese asunto en vía sumaria. O sea, acá vamos a ver en la próxima sesión que también hay aquellos procesos que atrás se pongan de acuerdo. 40 años, 38 que son profesionales, nunca he visto que todos se pongan de acuerdo para que una controversia, están peleados, no llegan a un acuerdo en eso y todavía se ponen de acuerdo en que, no, mira, para no cargar mucho y no ser tardado, vamos por juicio sumario. Pero existe la opción. Si, por ejemplo, un asunto que originalmente era ordinario, las partes optan por la vía sumaria y se ponen de acuerdo por escrito y se tramita en juicio sumario, la sentencia de segunda instancia sí es susceptible de casación. ¿Pero por qué? Porque el asunto originalmente era un ordinario. No sé si me explico. Entonces, originalmente esto era para vía ordinaria, las partes se pusieron de acuerdo que fuera vía sumaria, se le tramitó en vía sumaria, se dictó sentencia en primera instancia, se apeló, se dictó sentencia en segunda instancia y eso es susceptible de casación por esta razón. Este es el único caso en que procedería a casación en un juicio sumario. De ahí, nada más, todos los medios de impugnación, con excepción de la casación, por lo que acabo de explicar. ¿Se dan cuenta ustedes cómo funciona todo? Aquí vamos viendo cómo tiene relación. No es porque Mario Gordillo lo diga y ahí lo haga y nos complique la existencia. Es porque ustedes ya se van a enfrentar. Tampoco. Si el esfuerzo es poco. Miren, es así como tratar de llegar a la meta. Hoy que están con las Olimpiadas. Yo ya había visto, yo digo, cuando van corriendo de 1500 metros, ¿por qué no hay un empujón? Si eso le da más rápido, va a ganarle a este otro. El no soy el que está ahí metido, por supuesto. Yo me imagino que ese pobre está haciendo el último esfuerzo y aunque quiera hacer, pero llega a la meta. Con ustedes hay que hacer el esfuerzo. Pero ustedes, insisto, no es, pues, van a graduarse. Yo estoy seguro de que aquí se van a graduar. Y se van a graduar unos con mejor nota que otros, unos con mejor conocimiento que otros. Pero todos se van a graduar, estoy seguro. Unos dentro de año y medio, otros dentro de 10 años, se van a graduar. Ahora la pregunta es, si yo salgo a la calle sin saber nada, ya empiezo con mi primera fragilidad. Ya empiezo con que tengo temor. Miren, me llevo un juicio para cambiar mi nombre. Ay, no sé ni cómo es eso. Tan fácil que esto, bueno, no sé cómo es. Ay, licenciado, usted no puede llevar esta defensa. Ay, no. Entonces, cuando usted dice, no van a agarrar nada. O también, con todo el respeto, pueden hacer el ridículo. Lamentablemente, yo tengo 2 clases, bueno, tantas promociones, pero tengo tan buenas satisfacciones. Yo recuerdo un alumno mío que me ganó un juicio a través de una excepción. Yo planteé un juicio a él, lo contrataron, me planteó una excepción y me ganó el juicio con la excepción. Interesante, yo le enseñé y él me ganó. Pues sí, y lo felicité, son buenos amigos, por cierto. Pero también tengo colegas abogados, pero mis alumnos, y de verdad, da vergüenza. Para empezar, da vergüenza hasta la forma en que se presentan, ellos no. Entonces, no, amigas y amigos. Para empezar, estamos egresando de una universidad estatal,
tenemos que sentir orgullosos y tratar de hacer las cosas como sentimos. Claro, no vamos a ser todólogos. Para el privado tiene que ser todólogos, tiene que ser de todo. Pero cuando se hagan, usted ya decide, me gustó mejor penal que ese liceo abortido tan duro y esa clase tan horrible. Váyanse a lo penal y dedíquense a ser penalistas o dedíquense a ser laboralistas. Hay muchos egresados de la mañana que son internacionales, que dedican a temas internacionales. Hay otros que prefieren solo el notariado y se dedican a notariado. Eso no importa. Pero lo importante es que sean buenos en donde se van a meter. Hoy por hoy tiene que ser bueno en todo para ese examencito de 3 horas. Tiene que ser bueno en todo. Pero ya después de eso, cuando ustedes terminen sus 2 exámenes privados, ahora ya que me importa civil, penal, no, si yo voy a ser tramitador de antecedentes penales. Estudié, voy a parar ahí frente y voy a cobrar 30 que sea por cada antecedente que tramite. Como tengo mi carnet, esa es la decisión de ustedes. También tengo alumnos ahí metidos, haciendo los trámites, que me miran y se esconden. Tienen su profesión y tienen sus ingresos. No supieron ejercer la profesión y le era más fácil sentarse, ir con el carnet, sacar 10 antecedentes, ganarse 30 por cada uno, ganarse antecedentes un ratito. Y lo sintieron bien y están cómodos. Cada uno decide, ¿verdad? O se vuelven comerciantes, o se vuelven ganaderos, ya no deciden hacer, o hacen como algunos ya estamos haciendo. Pero yo después de 40 años ya no quiero seguir ejerciendo mi profesión. La docencia me encanta. Pero ya no, ya que me hablen de procesos, ya no. Me encanta asesorar. Que me pregunte qué hay que hacer, con gusto. Casaca les meto, pero que ya me tenga que enfrentar a tener que hacer un memorial. Esperar un buen resuelvo, tardar 5 meses a que no, estas cosas ya me agotaron. Pero tengo ese privilegio de darme eso. Y la carrera me ha dado de todo. Yo les digo que cuando yo pensé, jovencito, que iba a estudiar la carrera que no era en Guatemala, que iba a estudiar yo, estudié Derecho. Era lo que más sabía, pero no me arrepiento. Es una carrera bendita. Sé que ahorita van por el colegiado 43,000, yo soy 3,000, van 43,000. Cuando a ustedes les toque irán por el 50,000. Pero si ustedes son buenos, van a ser buenos y van a sobresalir sobre los demás. Pero para eso hay que estudiar, hay que prepararse, hay que hablar, hay que tener carácter. Si nosotros vamos a ser parte de los 40,000 restantes, porque solo 10 al final triunfan. Pero otra cosa que sí es cierto es que de hambre no se van a morir. Sacan antecedentes penales. Sale lo del día, si ustedes quieren eso. Pero bueno, preguntas. Ahora de preguntas de cualquier cosa, juicio oral, juicio sumario, de lo que hemos visto el jueves. Ya voy a hablar de la materia. Después ya voy a hablar del arrendamiento, de la desocupación, voy a hablar de los interdictos, voy a hablar de responsabilidad civil de empleados funcionarios públicos, de la rescisión de contratos, porque ese trámite no está bien. Voy a explicar para que ustedes tengan una idea de qué es. ¿Preguntas que tengan? Sí. Una pregunta sobre el decreto 47/2022. En su artículo 4 establece el cuarto párrafo del artículo 111 del Código Procesal Civil. Se cambió. Eso quiere decir de que este proceso de cuentas ya no se realiza en el oral. El 211, que es el funcionario de ínfima cuantía, se reformó por ese decreto del Congreso. Ya, ¿cómo se tramita? Yo ya se los he actualizado la semana pasada. O sea, cambiaron algunas pequeñas cosas de ese juicio de ínfima cuantía, pero sí se modificó con ese acuerdo. Perdón, ¿por qué? Es el artículo 199. El 199 sobre la materia. El numeral 4. Ajá. Ese decreto establece en el numeral 4, establece que el numeral 4 Eran alimentos y agrega familia, todos los asuntos de familia. A eso se refiere. Numeral 4, ¿cuál era? la rendición de cuentas por parte de todas las personas que tienen obligaciones. Pero eso que dice que no tiene la reforma. La reforma del decreto 46. ¿Sí qué dice? Establece que ese numeral número 4 está derogado. Lean, por favor. Artículo 4. Se derogó el cuarto párrafo de ese artículo. Cuarto párrafo. Cuarto párrafo. No cuarto inciso, no cuarto numeral. Cuarto párrafo. Agarra el artículo y divide en párrafos. Y ahí quita el párrafo. Pero no es el numeral. El numeral 4 no es el que deroga el cuarto párrafo de ese artículo. Agarra el artículo original que está ahí en el código, lo divide en párrafos y el cuarto párrafo lo deroga.
¿Alguien tiene ese artículo? El cuarto párrafo. El 199, cuarto párrafo es el numeral tercero. Y es donde agregaron los temas de familia. Eran los alimentos que yo les decía. El 199, el cuarto párrafo es el numeral tercero del 199. Y eso dice, antes se agregaba que solo era alimentos y ahora le agregaron todos los asuntos de familia. Que también lo escribí. Sí, pero es párrafo, no es numeral. Bueno, ¿no hay nada? Sí, por favor. No es así, no es así. No, ya tiene razón, pero le dice la compañera que las partes eran muy ordinario, acuerdan que sea sumario y no deciden que no. Bueno, mire pues, sí puede ser. Yo no sé, tal vez yo no entendí muy bien la pregunta, pero si yo, ese asunto es un juicio ordinario y me pongo de acuerdo con las partes en un juicio, en un documento, en ser juicio sumario, pero no hemos iniciado el juicio, porque no puedo renunciar a eso. Pero si yo ya lo inicié, no podemos regresar. O sea, una vez ya inició el juicio ordinario, no lo puedo cambiar a sumario. O una vez lo inicié en la vía sumario, no lo puedo trasladar a ordinario. Una vez que inició el proceso. Ahora, si no he iniciado, yo puedo decir que debo sin efecto y le hago saber a la otra parte que ese acuerdo ya no lo quiero utilizar, tendré que ser el acuerdo. Esa sería la conciliación. ¿Perdón? Pero no cambiar. No, en una conciliación tampoco pueden cambiar. En una conciliación de ordinario, decir, mire, queremos considerar que vamos a hacer el juicio sumario. Iniciado el proceso, ya no lo podemos cambiar. Bueno, tengan una feliz tarde. Perdón, una pregunta. En el juicio oral de la división de la cosa común, ¿quién cubre los gastos del partido? Los gastos del partido son gastos de las cortes judiciales, el que sea condenado. Si no hay una condena, cada uno tendrá que pagar en su parte proporcional los gastos del notario. Sí, claro. De hecho, el notario también no es todo. Fíjense que al notario que nombra, por eso decía uno, mira extraño que uno en un juicio de división de la cosa común, vamos a dividir esta aula entre todos los que estamos aquí. Aquí hay 60 gentes ahorita. Materialmente esta aula no la podemos dividir en 60 partes. Porque imagínate que haría cada uno medio metro cuadrado. No, eso no se podría hacer. Pero el notario lo que hace es, si esta obra no se puede partir, le va a proponer al juez venderle en la subasta, en un precio. Ahora, si se puede partir, el notario puede dividir. Hay divisiones que son fáciles. Si el notario mira el plano en el registro y es un cuadrado, puede dividir en dos partes iguales para dos, o en cuatro partes iguales para cuatro. Pero tiene que auxiliarse de un experto, que le haga un planito, que le haga medidas, yo si hay simulto, para que le haga esas medidas y se represente. Entonces, el notario partidor debe auxiliarse de eso. Y basado en eso presenta el proyecto de partición. Ya les dije a ustedes, si ese proyecto de partición lo aceptan en la audiencia, el juez dicta un auto aprobándolo y ordena la protocolización. Se protocoliza, se manda al registro y se inscriben las fincas individuales. Si no lo acepta, le da al notario que dé un nuevo proyecto y ese proyecto le da 5 días a las partes. Y si no hay oposición, también dicta un auto y ordena la protocolización. Si hay oposición, entonces el juez, ya la última instancia es que dicta una sentencia y él decide cómo se va a dividir. Y esa sentencia ordena protocolizarla y el notario la protocoliza y ordena la instrucción. ¿Por qué la participación del notario? Porque esos documentos deben de inscribirse en el registro y en el registro solo se inscriben los documentos que por ley deben inscribirse, entre los que están los testimonios de las escrituras públicas o de las actas de protocolización. Por eso es. Nos vemos el jueves. Tengan feliz tarde.